Hablamos sobre diagnóstico prenatal en los primeros 3 meses de vida con el doctor Mario Palermo, director de Diagnomed. Bueno, cuéntenos cómo ha evolucionado en cuanto a técnicas y desarrollo el diagnóstico prenatal a lo largo del tiempo. Este avance permitió tener ciertos marcadores desde el punto de vista ecográfico que son importantes como predictivos de anomalías, tanto cromosómicas como estructurales. Entonces, de estas anomalías, ¿no es cierto?, de estos marcadores ecográficos, obviamente que hay un marcador estrella que se denomina translucencia nucal y es el líquido que se acumula en la nuca fetal entre la semana 11 a 14. Cuando estos valores entre semana 11 a 14 están por encima del percentilo 95, bueno, pueden ser indicadores de alguna anomalía cromosómica, o sea, pueden tener un riesgo aumentado de probabilidad de tener una alteración cromosómica. Bien, de manera que este es el marcador estrella, es el marcador más importante. Luego hay otros marcadores como la presencia o no de hueso nasal, otro que es el ángulo maxilofacial del feto, ¿no? Y hay otros marcadores que están en estudios como la translucencia intracraneana, que esto tendría, cuando está alterado, tendría alguna asociación con espina bífida, pero este marcador todavía está en estudio. Estos serían los marcadores ecográficos más importantes, pero el más importante de todos es la translucencia nucal. Luego vienen otros marcadores, que son los marcadores serológicos en sangre materna, que hay varios, pero me voy a referir a los dos más importantes. Uno, que es la proteína asociada al embarazo, denominada PAP-A, y el otro que es la porción libre de la HCG, digamos, esto es la gonadotrofina coriónica, pero lo que más distingue y lo que es más predictivo de alguna anomalía cromosómica y el que más se utiliza como marcador serológico sería la porción libre, es decir, la free beta HCG. Correcto. Ahora uno tiene estos marcadores, sin olvidar que es muy importante cuándo, en qué ventana se realiza, esto es en el primer trimestre. Si se utilizan los marcadores bioquímicos, entonces la ventana para estudio es semana 10 a 14 y siempre para hacer los cálculos de probabilidad de riesgo hay que tener en cuenta la edad materna, los antecedentes de la madre y otros factores. Bien, entonces cuando uno tiene el resultado, tanto de los marcadores ecográficos como los marcadores serológicos, estos van en un programa estadístico de riesgo que hay varios. En Latinoamérica utilizamos lo que se denomina el Fetal Test y en Europa y también en la Argentina se utiliza un programa de la Fetal Medical Foundation de Inglaterra, del doctor Kypros Nicolaides, que es el más utilizado realmente junto con el Fetal Test, y allí uno tiene una probabilidad de riesgo. Por eso es importante decir que es probabilidad de riesgo y no diagnóstico, porque lo que dijimos antes son técnicas de screening, o sea, técnicas de tamizaje, que uno obviamente focaliza la población que tiene más riesgo de padecer una enfermedad. Entonces viene el resultado, que esto es importante recalcarlo. Ese resultado puede ser negativo o puede ser positivo, depende del punto de corte que uno ponga. ¿Para qué se hace este screening? Es para ver la probabilidad de riesgo elevada o no de las 3 o 4 trisomías, de las 3 trisomías más importantes, que uno es la trisomía 21, que es el síndrome de Down, la trisomía 18, la trisomía 13 y el síndrome de Turner. Esto es lo que vamos a despistar fundamentalmente. Entonces, como son técnicas de screening, una vez realizado lo que mencionamos antes, los marcadores ecográficos y los marcadores bioquímicos, se colocan en estos programas estadísticos y allí no van a dar un riesgo, que depende del punto de corte. Por ejemplo, para el síndrome de Down, uno en 270 para abajo tiene más alto riesgo que uno en 270 para arriba. Bueno, entonces, ¿cómo se interpreta esto? Esto se interpreta de la siguiente manera, que luego la señora va a obtener un informe de esto. Entonces, ese informe, sea negativo o positivo, siempre debe ser entregado por un profesional especializado en diagnóstico prenatal para dar el asesoramiento correspondiente. Entonces, si es negativo, que digamos está por debajo de ese punto de corte que mencionamos, entonces la señora tiene una baja probabilidad
de tener un niño con una alteración cromosómica. Y estos son, digamos, los programas cuando dan negativo, pero hay que informarle a la señora, mire señora, entonces usted tiene una baja probabilidad de tener una alteración cromosómica. Y cuando da positivo, con valores altos, supongamos 1 en 40, 1 en 10 o 1 en lo que sea, entonces allí hay que asesorarlo que lo esperable también es tener un chico normal y que el diagnóstico en realidad, ¿quién lo va a hacer? Lo van a hacer el gold standard, que son los procedimientos invasivos, o sea, la aplicación de una amniocentesis o la aplicación de una aspiración de vellosidades coriónicas. Luego en el próximo capítulo vemos cuándo se utiliza y ese sería el gold standard. Entonces, si el resultado da negativo es porque va a haber un 99,9% de probabilidad con estas técnicas diagnósticas, sea el estudio de la amniocentesis o las velocidades coriónicas y el estudio citogenético de las mismas, el estudio cromosómico sea negativo. Bueno, en realidad hay una probabilidad de un 99,9% de que el chiquito no tenga absolutamente nada, pero puede ser que dé positivo. El énfasis de esto, que el resultado nunca lo puede dar una secretaria, siempre tiene que dar un médico, un profesional capacitados en estas áreas. Esto sería a grandes rasgos la ventana más importante de los últimos años, que es el estudio de las alteraciones cromosómicas o estructurales en el primer trimestre. Luego hay otros marcadores interesantes, que es la aplicación del Doppler en el primer trimestre del embarazo. Y aquí cobra mucha importancia lo que es el estudio de un vaso muy pequeño, que es el ductus venoso, que cuando está normal todo va a andar bien, pero cuando está alterado puede ser un marcador de alteraciones cromosómicas, pero también puede ser, esos chicos hay que seguirlo, porque a lo mejor cromosómicamente están bien, pero hay que seguirlos en el tiempo, porque algunos de ellos tienen probabilidad de desarrollar una afectación cardíaca o una alteración musculoesquelética. Esto sería el Doppler del ducto venoso, que tiene muchísima importancia, junto con los otros marcadores. Obviamente no va a entrar en el programa de riesgo, pero sí se considera que es un marcador independiente, importante, que nos puede, digamos, dar la alerta de una más alta probabilidad de riesgo, especialmente estructurales y también de alteraciones cromosómicas. Y hay otro, por último, cuando uno utiliza el Doppler, está la regurgitación tricúspide, o sea, de la válvula tricúspide, que cuando esta tiene una regurgitación, bueno, también puede ser indicativo de alguna alteración desde el punto de vista cardiológico. Hacemos la síntesis. La síntesis de esto, otra vez, la ventana más importante hoy en el diagnóstico prenatal es la ventana de semana 11 a 14, con los marcadores ecográficos que mencionamos, los marcadores bioquímicos que mencionamos. Esto se coloca en un programa estadístico de los dos más importantes que hoy hay en el mundo, y que ese resultado, sea positivo o negativo, tiene que ir bajo no un consentimiento, sino bajo un consejo a la paciente, tanto si es negativo como si es positivo el resultado. Como para finalizar, cuéntenos cuál es el porcentaje de eficacia de detección de anomalías en este tipo de tratamientos. Muy bien, o sea, de los métodos no invasivos, si uno, digamos, junta todos, digamos, la traducencia nucal, la FreeBeta HCG que hablamos antes y el PAP-A, tiene prácticamente más de un 90% a 95% de tasa de detección, digamos, de anomalía. O sea que esto es lo que se denomina también la sensibilidad. Pero se trabaja con algo que se llama tasa de falsos positivos, y las tasas de falsos positivos tienen que ser menor al 5%. Esto es importante, porque el falso positivo sería que cuando una prueba da patológica, pero sin embargo el chico está sano. Entonces, por eso que la tasa de falso positivo tiene que ser, cuanto más baja, es mejor, porque entonces uno haría procedimientos necesarios y no procedimientos innecesarios que pueden conllevar estos métodos invasivos un riesgo de pérdida fetal o un riesgo de complicaciones. Y los marcadores independientes, como dijimos antes, el ductus venoso, el hueso nasal y la regurgitación tricúspide, lo que hacen con una tasa de detección similar del 95%, lo que sí tiene efecto es que baja la tasa de falsos positivos
del 2 al 3%. Entonces, cuanto más baja la tasa de falsos positivos, es mejor. De manera que esto sería un poco lo que son las pruebas de screening, que siempre es bueno que tengan una alta sensibilidad, es decir, que detecten la mayor cantidad de pacientes proclives a enfermar, y siempre es bueno tener una tasa de falsos positivos para evitar intervenciones como la amniocentesis o la aspiración de vellosidades coriales, que aunque son procedimientos con escasas complicaciones, pero cuando toca una complicación, la verdad que es importante. Entonces, por eso que tienen que ser procedimientos necesarios y no innecesarios. Muchísimas gracias, doctor.